Desde Save the Children atendemos a cientos de niños todo el año, niños y niñas en la Comunidad Valenciana con problemas, situación de pobreza o en riesgo de exclusión social. Una de las dificultades más graves que afrontan estos niños es precisamente la salud bucodental, que no tienen acceso a ella, y gracias a las clínicas del Dr. Luis Anís podemos ofrecérsela de manera gratuita y con una grandísima calidad. Para los casos leves, en los que estamos hablando de una limpieza, de una mejora de su calidad de vida, incluso casos graves, de un seguimiento durante todo el año de niños que realmente tenían muchos problemas en la boca, niños que no podían o tenían dificultades para comer alimentos, o niños que en su desarrollo iban a tener en el futuro unos problemas muy graves. Esto lo hemos conseguido gracias, evidentemente, a la colaboración de las clínicas del Dr. Luis Anís, y por lo tanto yo no tengo más que agradecerle su apoyo a Save the Children y a estos niños con los que trabajamos todos los días. Nosotros empezamos a colaborar ya hace unos años con Save the Children, y como comenté la primera vez, para nosotros es un orgullo el poder seguir colaborando año tras año, y la idea es esa, ¿no? el intentar pues, dar una continuidad. Es algo que aconsejo, y siempre también lo digo a otros profesionales, que igual que nosotros lo hacemos, creo que les va a hacer bien a su grupo el intentar ayudar a estos niños. Siempre da unión de fuerza de equipo, y a la gente pues siempre los doctores se vuelcan también, tienen ilusión por venir. Nunca nos ha faltado para nada la colaboración de nuestros doctores y enfermeras, a los cuales agradezco también que este día hayan venido a ayudarnos. Y esa es la idea, el tratar de ser útil a estos niños y a Save the Children. Luego, pues aprovechando, siempre un poco utilizamos el tema de que es cercano a Navidad, pues para darle un poco también de ese toque de ilusión, que no sea solo el venir al dentista. También así, pues si tiene una alegría, es vencer un poco un miedo que a veces se establece en este tipo de relación. Y nada, espero que podamos colaborar muchos más años y que os seamos útiles en esa muy buena labor que intentáis hacer, que es ayudar a estos niños a que estén integrados en la sociedad lo mejor posible. Lo que hemos hecho hoy con todos los niños y niñas que han venido por parte de Save the Children ha sido, en primer lugar, les han dado una charla explicativa, una charla para explicarles la importancia de tener una higiene bucal, de lavarse los dientes, de cepillarse los dientes, de conservar una boca sana y limpia. Y no solamente eso, sino que además les han dado un kit para que puedan hacerlo, y para que puedan hacerlo en su propia casa durante todo el año. Y además han tenido la oportunidad de ver cómo se trabaja en una clínica, cómo se trabaja. Han visitado los gabinetes, les han explicado las diferentes estancias, les han explicado el funcionamiento de una clínica dental. De hecho, alguno de los niños ya quiere ser dentista de mayor. La acción de hoy es un poco revisar en qué estado se encuentra a día de hoy cada niño, y cómo podemos hacer una acción a día de hoy de si el niño necesita algo especialmente, lo más urgente, y luego pues establecer un plan de tratamiento si es algo más grave a lo largo del año. Entonces se hace una radiografía, se les hace una limpieza y una fluorización para prevenir futuras caries, y si hay alguna caries o alguna extracción, lo más grave se realiza ya hoy. Y si algún niño necesita una continuación de su tratamiento, pues se le dará una cita sucesiva. He pasado por los gabinetes, los niños se portan extraordinariamente bien, me llama la atención. Siempre le felicito, que yo creo que hacen una labor importante educacional, y los niños da gusto ver cómo se comprometen y están concienciados de que para ellos es un día que tienen que aprovechar. Y los doctores pues también pues con ilusión, y todo es un ambiente muy bueno, no es el típico imagen de miedo, de daño, de lloro, sino al contrario, vienen con ilusión, alegría de que les van a arreglar la boca, y los doctores pues también pues divirtiéndose con los niños. Hemos tenido que algunos doctores pues explicar que ya estaba cubierto la acción, porque en realidad siempre hay una muy buena predisposición por parte de todos a venir. Entonces, incluso hemos tenido que restringir a alguna persona que ya no cabía. Entonces yo creo que a la gente le gusta venir y ayudar y colaborar con esta situación que les gratifica y les ayuda a ellos a también tener una motivación en su profesión.
El regalo más importante es tener una boca sana, en este caso, es tener una boca sana y que la puedan disfrutar durante toda su vida. Pero además las clínicas del Dr. Luis Enís lo que nos están permitiendo es que los niños que han tenido dificultades para celebrar los Reyes o las Navidades tengan acceso a estos juguetes para que puedan seguir disfrutando y siendo niños durante todo el año.